nosotros somos el grupo número 12, ¿sí? Conformado por John Einer Palacios García, Darwin Dayan Romaña Mosquera, Brian Alexander Moreno Asprilla y su servidor Marco Antonio Torres Copete. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre la excepción del contrato no cumplido y el desequilibrio contractual, ¿sí? La excepción de los contratos no cumplidos en relación con la aplicación de las normas civiles y comerciales, nos parece pertinente traer a colación una sentencia del Consejo de Estado donde se acoge a la tesis de la aplicación de la excepción del contrato no cumplido en ejecución de contratos administrativos, pero con algunas restricciones a la luz de la protección del interés público. De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado y la excepción non adimit pleti contractus es una regla legal y de equidad contenida en los contratos que prevén obligaciones correlativas o sinalamáticas y se regula en el artículo 1609 del Código de Comercio de la siguiente manera. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no cumpla por su parte o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debido. Respecto de su aplicación en el derecho administrativo, se trae a colación lo señalado en la sentencia proferida el 31 de enero de 1991. No obstante, la perspectiva jurídica anterior, la Sala se inclina por la tesis de quienes predican que la excepción non adipleti contractus sí tiene cabida en la contratación administrativa, pero no con la plenitud que es de recibo en el derecho civil, pues se impone dejar a salvo el principio de interés público que informa el contrato administrativo. El contratista en principio está obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos pactados, a no ser que por la consecuencia económica que se desprenden del incumplimiento de la administración se genere una razonable imposibilidad de cumplir para las partes que se allanare a cumplir, pues un principio universal de derecho enseña a lo imposible nadie está obligado. Siguiendo con la jurisprudencia en mención, para que tenga aplicación en el derecho administrativo se requiere que se cumplan los siguientes presupuestos, ¿sí? Lo cual dará lugar a desmotivar cualquier acto administrativo proferido por la administración contratante en el ejercicio del poder exorbitante que pretenda declarar el incumplimiento del contratista. Estas son: que exista un contrato sinalamático, que el no cumplimiento de obligaciones a cargo de dos partes contratantes sea cierto y real, que el incumplimiento de la administración sea grave, es decir, que sea de tal magnitud que impida el incumplimiento de la otra parte, como el pago del anticipo prometido o el retraso injustificado del pago oportuno de las cuentas de cobro
o la entrega de los predios para la ejecución de la obra. Que quien invoca la excepción no haya tenido a su cargo el cumplimiento de una prestación que debió ejecutarse primero en el tiempo. Que en lo relacionado con la configuración de estos requisitos para la demanda de la excepción del contrato no cumplido, agrega el Consejo de Estado que en estos eventos no operarían las facultades excepcionales de la administración, como son la declaratoria de incumplimiento, terminación unilateral y caducidad. De acuerdo con lo expresado con el expositor Vélez, hay que revisar si es aplicable o no la excepción denominada exceptium non ad impleti contractus. Como veníamos diciendo, de acuerdo al autor, en principio la excepción de la cláusula de contrato no cumplido por parte del contrato no es oponible a la administración por la prevalencia de los intereses públicos como principio informador de los contratos administrativos. Sin embargo, la jurisprudencia... A continuación, explicaremos el ámbito de aplicación de la Ley 80 con respecto a las normas internacionales. El artículo 13 de la Ley 80 expresa que los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por la regla del país donde se haya suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia. Asimismo, los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero podrán someterse a la ley extranjera. Mediante sentencia de 2004 emanada por la Corte Constitucional, se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 80. Cabe destacar, en primer lugar, las intervenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Auditoría General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación. En cuanto a la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, al defender la constitucionalidad de la norma, empieza por señalar que debido a la globalización y las relaciones económicas que comprometen tanto a los agentes públicos como a los privados, se requieren reglas jurídicas ágiles aplicables a todos los sistemas sociales, políticos y económicos. Es por ello, en cuanto el Estado deba celebrar y ejecutar contratos en un país extranjero, actúa como un particular, dado que se estipula el seguimiento de las leyes extranjeras, tanto el procedimiento de celebración como el de ejecución. Por lo expuesto, frente a los contratos que el Estado celebre en el extranjero y cuya ejecución deba hacerse en el exterior, le es aplicado el artículo 13 de la Ley 80, por cuanto los contratos celebrados válidamente en el extranjero se regirán por la ley del país donde haya sido suscrito. Por otra parte, en la intervención del Ministerio en mención se recuerda que para los efectos del derecho internacional privado, nuestra legislación adoptó la Ley 33 de 1992 y el Tratado de Derecho Comercial Internacional del 12 de febrero de 1889. Señala este tratado en su artículo 1 y 2. Es la ley el lugar donde los contratos deben cumplirse, la que rige los siguientes aspectos: existencia, naturaleza, validez, efectos, consecuencias, ejecución y todo lo que concierne en los contratos bajo cualquier aspecto que sea. Es decir, de acuerdo con el Ministerio, que respecto a los contratos que se celebren y deban cumplirse en el extranjero y los contratos que van a celebrarse en Colombia, pero que deban cumplirse en el extranjero, las formas y solemnidades de los mismos podrán regirse por la ley del país en que se otorguen, a menos que las partes dispongan lo contrario en virtud de la libertad de negociación. De allí los incisos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 80 estén redactados de forma facultativa. Esto quiere decir que se respeta la voluntad de las partes contratantes para definir la legislación aplicable de dichos actos. Concluyendo de esta manera, el artículo 13 de la Ley 80 contempla situaciones diferentes, a saber: 1. Los contratos celebrados en el exterior y que deban cumplirse en el exterior.
2. Los contratos celebrados en Colombia que deban ejecutarse o cumplirse en el exterior, no pretendiendo exigir el sometimiento de nuestras leyes y disposiciones contractuales a personas que en principio están por fuera de la jurisdicción colombiana. Por esto mismo, los incisos demandados no irrespetan la Constitución, antes bien se ajustan las disposiciones del artículo 226, 287 y 333 de la Constitución Política. Bueno, siguiendo lo que establece el compañero, podemos establecer que la Procuraduría General concluye que tampoco se pueden quebrantar lo que son los artículos 13, 15 y 100 del Código Procesal, en la medida en que no se privilegia lo que son los extranjeros, pues según se ha visto, la eventual remisión a las normas extranjeras se da una vez agotada la etapa previa en la ejecución del contrato estatal, lo cual se contrasta lo que es el proceso de selección, que tratándose una vez de la legislación colombiana, frente a lo que es la igualdad para contratar, se prefería la oferta de bienes y servicios de origen nacional. Según voces del artículo 21 del inciso 4 de la ley 80 del 93, lo cual establece que son aspectos que en modo alguno son desconocidos por disposiciones demandadas. En cuanto a lo que es el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la exigibilidad de los incisos 2 y 3 del artículo 13 de la ley 80, en primer lugar hace referencia a lo que es la soberanía nacional. Considerando que el preámbulo de la Constitución orienta lo que es el Estado colombiano hacia la internacionalización, empezando por lo que es la integración de la comunidad latinoamericana. Lo anteriormente dicho hace que Colombia deba lo que es resolver con la comunidad latinoamericana algunos de sus asuntos con el concurso de otros países o entidades de derecho internacional, por lo cual le corresponde promover de manera individual o colectiva las mencionadas relaciones internacionales, sin perder de vista que en los tratados o convenios que celebre deben quedar debidamente protegidos sus derechos en cuanto a nación, al igual que sus habitantes, que son una base muy importante. Agrega la Corte que de acuerdo con la evolución del concepto, este concepto de soberanía se debe garantizar la autonomía de los pueblos por darse su propio ordenamiento jurídico interno, pero sin que se desconozca ese derecho. Lo que es la adecuada articulación de los compromisos internacionales con lo que es el ejercicio de la competencia propia de nuestro Estado Social de Derecho, el cual lo que hace es pretender, tanto por la realización de los intereses nacionales, como por la internacionalización de las relaciones públicas, políticas, económicas, sociales y ecológicas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Además de desarrollar el concepto de soberanía, la Corte agrega o entra a considerar que lo que denomina el valor vinculante de los tratados internacionales, por cuanto los tratados internacionales debidamente celebrados y ratificados tienen fuerza vinculante ante los Estados miembros que se establece anteriormente. De suerte que cada uno de ellos se debe someter a lo que es la perspectiva inserta en la cláusula sin perjuicio de los salvedades de lo que son los mismos que establecen validamente, en lo que esto también sucede que, por ejemplo, con los siguientes tratados ratificados por Colombia: el Tratado sobre Derecho Civil Internacional y Derecho Comercial Internacional celebrado en Montevideo en los años 1888 y 1889, la cual se adhirió a Colombia mediante la Ley 40 del 93, y que consagra el principio de lo que son los contratos, los cuales estos se rigen por la ley de la ejecución. El mismo principio se halla en los tratados de derecho civil de Montevideo en 1940. Si bien no están ratificados por Colombia, al respecto conviene lo que es recordar la ley 40 de 1933, donde esta fue declarada inexequible por la sentencia del 18 de julio de 1987 de la Corte Suprema de Justicia, pero que posteriormente, mediante la ley 33
de 1992, fue aprobado nuevamente el Tratado de Montevideo, que les mencioné anteriormente, de 1888 y 1889. También podemos establecer que el Tratado sobre Derecho Internacional Privado celebrado entre Colombia y Ecuador en Quito el 18 de junio de 1903, el cual fue confirmado por el presidente el 4 de agosto de 1904. Posteriormente aprobado por la Ley 13 de 1905 y finalmente caneadas y ratificaciones en Quito el 31 de julio de 1907. En el artículo 4 de dicho tratado se estipula que la ejecución de los contratos será sujeta a lo que es la ley del lugar de su realización. Además, lo expuesto se considera también muy importante que para el examen del artículo 13 de la ley 80, al contenido de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 3 de octubre de 1986, reconocido también por lo que es la constitucionalidad del artículo 239 del decreto 222 de 1983. Con su argumento. Los contratos con organismos de cooperación internacional. En el último inciso del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, señalaba que cuando se trata de contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u orgánicos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución de cumplimiento de pago y ajuste. El Estado directamente o las entidades territoriales han suscrito contratos de préstamo en bancos interamericanos de desarrollo y con Banco Mundial, organismos de cooperación internacional cuyos objetivos generales tienen apoyar a países en desarrollo para atender sus prioridades más urgentes. Consultando la política en Colombia, encontramos que los objetivos generales son apoyar 5 áreas prioritarias: el proceso de pacificación, la reducción de pobreza y la desigualdad, la consideración de descentralización, la modernización del Estado y un crecimiento sostenible para el desarrollo. En cuanto al Banco Mundial, sus preocupaciones más urgentes en Colombia son la intensidad del conflicto armado y su indecisión en los desplazamientos y pobreza de la población. El desequilibrio contractual. El desequilibrio contractual es producido por causa sobrevenida e imprevisible ajena a la conducta de las partes, que ponen en peligro la supervivencia del servicio público por una ruptura de la economía de la concesión, en cuyo caso la compensación debida del concesionario debe ir dirigida al mantenimiento del servicio mediante la distribución proporcional y razonable de las pérdidas entre ambos contratantes, de tal modo que la cuantía de compensación no sea tan escasa que la haga ineficaz para impedir la ruina de la cesión, ni sea tan excesiva en el desplace del riesgo. La norma de la empresa a la administración concedente, imponiendo a esta el favor del concesionario, un auténtico seguro de beneficios mínimos o un resarcimiento a los perjuicios provocados o surgidos. La sentencia T del 25 de abril de 1986 establece que el equilibrio financiero en cualquier cesión es una fórmula excepcional que debe coordinarse con el principio de riesgo y la aventura del objeto para impedir una excepcionalidad que convenga a una garantía ordinaria de los intereses del concesionario. Un seguro tal que garantice al concesionario todos los riesgos eventuales de la empresa y los traslade a la administración. En su integridad vendría a restablecer
un desequilibrio